las pinturas más famosas de Paul Klee. En este video veremos las obras más famosas de Klee, el artista alemán del movimiento del expresionismo más famoso de toda la historia del arte. Crecimiento. Obra de arte de Paul Klee del año 1921. Para Klee, una de las cosas más importantes del arte era el movimiento. Pero no ese movimiento urgente, casi frenético de los futuristas o los constructivistas, sino un movimiento orgánico, universal, perfecto, un movimiento lento pero implacable, como es el movimiento de la naturaleza. Paul Klee se inspiró mucho, por ejemplo en las plantas y en su crecimiento milagroso desde que son pequeñas semillas, cuando poseen enormes y sólidos árboles esperando en su interior. Aquí, como en todo en este universo nuestro, las pautas rítmicas, las repeticiones más o menos regulares son las que marcan el ritmo de la creación. Como ves, formas y colores se repiten formando lo que podríamos considerar música visual. Bien podría servir de partitura. Las formas crecen orgánicamente, dando la sensación de tridimensionalidad, si no fuera por lo tremendamente esquemático que es todo, rozando lo abstracto. Pero, ¿acaso no es un bosque algo abstracto visto desde arriba? ¿O una fresa, un brécol, una caracola o nuestra propia piel? Es todo ritmo y formas ordenadas en misteriosas formas que en conjunto adquieren al menos algo de significado. Klee a su manera también había experimentado un crecimiento. Ya era un veterano curtido en 1000 batallas como el expresionismo y el simbolismo, y que se había encontrado a sí mismo en ese revolucionario viaje a Túnez. Aquí está en su etapa en la que recopila cientos de influencias en un estilo informal e infantil, pero tremendamente agradable y sofisticado. Mabel. Obra de arte de Paul Klee del año 1925. A base de un mosaico de colores, Klee crea este paisaje abstracto, aún más evocador sabiendo el título. Al igual que su amigo y colega Kandinsky, el pintor cree que el arte no debe representar la naturaleza, sino su esencia, resumida en la riqueza cromática y la simplificación formal. Es lo que conocemos como arte abstracto, que no es más que una lógica evolución del expresionismo. El artista fracciona un paisaje primaveral en cuadraditos de color, pero sin ser esclavo de la línea recta y la regularidad. Aquí Klee se permite torcer y deformar las líneas, y realizar los cuadrados de tamaños y colores diferentes. Abstracción con referencia a un árbol en flor. Obra de arte de Paul Klee del año 1925. Cuando Klee se puso abstracto, empezó a pintar cuadrados y rectángulos de colores, y llenó muchos lienzos con esta sencilla temática. Esa sencillez de pintar este tipo de figuras tiene bastante de geometría, que como todos sabemos, es un campo de las matemáticas. Sin embargo, obras como abstracción con referencia a un árbol con flores no parecen ser demasiado matemáticas. Debe ser por el efecto emocional que producen. Debe ser por esa perfecta imperfección. Todo parece fluir y es agradable, es hipnótico mirar un cuadro de Klee durante horas. Es como un edredón, lleno de vida y de vivencias. Movimiento, ondulación, cuadrados que no encajan. Suponemos que este tipo de obra es un verdadero infierno para una persona con trastorno obsesivo-compulsivo. Pero lo cierto es que a un nivel emocional, estas pinturas encajan. No parecen importar nada las líneas rectas o la regularidad de la composición. Eso, claro, no sentó bien a todo el mundo en los años 20, pero hoy Klee es una vaca sagrada del arte. Nadie en su sano juicio cuestiona ya sus experimentos con la forma y el color. Él fue uno de los responsables de que el arte siguiera avanzando en ese extraordinario siglo XX. Castillo y Sol. Obra de arte de Paul Klee del año 1928. Paul Klee, el tío que dijo eso de una línea es un punto que se pone a caminar, pintó este maravilloso Castillo y Sol que resume a la perfección su arte. Después de Túnez, Klee nunca fue el mismo. Pero también le habían marcado muchísimo los mosaicos de Rávena, que vio en su viaje de 1926.
Con todo ello en mente crea este colorido lienzo que recoge todas las características del artista: simplificación, la geometría como módulo, la investigación del color, la composición caleidoscópica y sobre todo ese tema del cuadro dentro del cuadro. Se dice que en su mayor parte Klee pintó este castillo y sol con la mano izquierda, pese a ser diestro. Por lo visto, este experimento disparó su creatividad. Prueben ustedes un día esta técnica. No hay nada que perder. Castillo y sol es expresionismo, pero aquí se roza la abstracción, por muy figurativo que sea pintar un paisaje. Y además con colores muy, muy, muy cálidos. El sol parece quemar en ese lugar imaginario. Gato y pájaro. Obra de arte de Paul Klee del año 1928. Simple, puro, inocente, surrealista. Con apenas unos trazos, Paul Klee pinta a un gato con un pájaro en la cabeza, ambos deliciosamente esquemáticos. Yo diría que, conociendo a los felinos, el gato está a punto de comérselo. Por supuesto, el color es siempre una preocupación para el pintor, y aquí está muy estudiado, aunque parezca espontáneo. Gracias al cromatismo de colores pastel y suaves transiciones tonales, la obra adquiere una fuerza dinámica y vibrante, además de repartir colores a modo de sentidos, a modo de sinestesia. Como siempre, Klee juega de forma expresionista entre lo figurativo y lo abstracto y retrata a Fritzi, uno de los muchos felinos que campaban a sus anchas en el estudio del artista. Máscara de miedo. Obra de arte de Paul Klee del año 1932. El alargado óvalo que define el contorno de esta máscara del miedo domina casi en su totalidad la superficie del lienzo, donde parece difuminarse debido al poco contraste de color entre los diferentes planos compositivos. Junto a otras pinturas de Klee, como el colegial tachado de la lista, su máscara del miedo es la primera que pone de manifiesto su angustia y el rechazo ante la amenaza de la Segunda Guerra Mundial y la instauración del régimen nazi en la Alemania del momento. La figura humana, como centro iconográfico de la obra, ya no es tratada desde un punto de vista imaginario e irónico, como venía desarrollando de forma itinerante desde mediados de los años 20, sino desde la desolación ante el inminente conflicto bélico que asolaría Europa. Una máscara monstruosa y enigmática de 4 patas, que se ahoga en un fondo de pálido color verde agua. Su expresión, tan típica en sus obras posteriores, deja entrever lejanas trazas que aún emanan ironía y desdramatización, tras las que quizás se esconda una realidad tenebrosa e inestable que el artista conoce. Ciudad de la Laguna. Obra de arte de Paul Klee del año 1932. Las ciudades pintadas por Paul Klee se sitúan en un lugar personalísimo entre lo abstracto, lo geométrico, lo arquitectónico, lo topográfico, lo caleidoscópico. Un particular estilo que no solo destaca por su originalidad, sino que demuestra una gran comprensión sobre cómo funcionan el color y las formas en el arte. Esta obra bien podría ser un edredón o una alfombra bastante decente. Para Klee, las formas elementales eran el origen de todo, de ellas venían las demás y uno de los objetivos del arte debía ser trabajar con esas formas, darles el protagonismo que en realidad tenían. De ahí esta unión de líneas dominadas por la horizontalidad que recuerdan al skyline de una ciudad. Además aquí Klee se adelantó unos años al Tetris con estas formas geométricas a modo de mosaico de colores, pero no son líneas rectas y formas perfectas. Es sabido que una de las cosas que no era este artista era esclavo de la línea recta y la regularidad, más bien buscaba un poco la deformación de estas formas, la imperfección que al fin y al cabo las humaniza. Recordemos que Klee era un expresionista. Raucourt. Obra de arte de Paul Klee del año 1935. Ejercicio a tinta de Paul Klee, uno de los grandes nombres del arte moderno. El artista mezcla expresionismo, cubismo y un toque de surrealismo para representar esta Grobhesni tener Kopf, que se podría traducir como cabeza de corte vasto. Un retrato, quizás autorretrato en el que curiosamente Klee no introduce ningún color fuera de la gama de los grises. Como sabemos, el color era muy importante para Klee.
no solo fue profesor de teoría del color en la Bauhaus, sino que sus escritos sobre este concepto son considerados hoy tan importantes para el arte moderno como lo fue el Tratado de Pintura de Leonardo da Vinci para el Renacimiento. Sea como sea, esta cabeza, aún sin tener el cromatismo típico del autor, fascina por su sencillez y a la vez complejidad. La noche de Walpurgis. Obra de arte de Paul Klee del año 1935. Durante el ascenso de los nazis en los años 30, Klee se convirtió en el objetivo más visible de su campaña contra el arte degenerado. En la típica campaña de intimidación nacionalsocialista, unos años antes Klee había sido depuesto como profesor en la Bauhaus, sus obras fueron confiscadas, destruidas, y el pintor se tuvo que largar por patas a Suiza para no acabar en uno de los resorts vacacionales que estaban construyendo los alemanes para albergar a los enemigos de la patria. En un triste cantón suizo el artista caería enfermo y moriría poco después. Una de las pocas obras que creó en la época este artista es Esta noche de Walpurgis, una clara analogía de su larga noche suiza en el exilio. Walpurgis es la noche que marca la transición del invierno a la primavera, y según la tradición popular, las brujas se reunían para realizar rituales. Klee, muy interesado por el folclore, decidió que ese podía ser un tema perfecto para hablarnos de nazis, brujas, suizos y sobre todo de color. Aquí solo hay un tono, ese azul sobre fondo oscuro del que surgen figuras fantasmagóricas. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.